Me negué a pagar el alquiler de mi hermano después de que gastara todos sus ahorros. Y mi madre me criticó duramente en Facebook. Estás abandonando a tu familia. Rebecca. La voz de mi madre resonó a través del teléfono, cortando el silencio de mi oficina. Me pellizqué el puente de la nariz, sintiendo ya la tensión. Mamá. Te lo he explicado 100 veces. No puedo seguir rescatando a Brian. Tiene 30 años. Necesita responsabilizarse por sí mismo. Su respuesta fue inmediata, aguda y llena del mismo reproche cargado de culpa que había escuchado innumerables veces: es tu hermano. Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente. Miré el papeleo cuidadosamente apilado en mi escritorio. Recordatorios de las largas horas que trabajo para mantener mi estabilidad. Lo he ayudado. Mamá. Durante años. No se trata de la familia. Se trata del hecho de que a él no le importa. Gastó todos sus ahorros y ahora espera que yo limpie el desorden otra vez. Me llamo Rebecca y, desde que tengo memoria, he sido la responsable de la familia. Después de que mi padre falleciera cuando yo tenía 10 años. Crecí rápido, asumiendo más de lo que la mayoría de los niños de mi edad tuvieron que hacerlo. Mientras tanto, mi hermano Brian siempre tuvo la habilidad de escabullirse. Ahora, a los 30, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de conveniencia y aún así se las arreglaba para gastar sus ahorros en aparatos costosos. Salidas nocturnas y vacaciones que no podía pagar. Cuando su casero amenazó con desalojarlo, mi madre no me preguntó. Me exigió que cubriera su alquiler. Me negué. Esa decisión envió a mi madre y a Brian a una espiral descendente. 2 días después, me desperté con una notificación en mi teléfono. Mi corazón se hundió al abrir Facebook y ver una larga publicación de mi madre: la familia debe permanecer unida. Pero lamentablemente no todos lo creen. Algunas personas prefieren abandonar a su propia sangre que levantar un dedo para ayudar. Es una pena cuando la codicia se antepone a los valores familiares. Estoy realmente decepcionada. Los comentarios llovieron. Personas que no había visto en años intervinieron ofreciendo simpatía y criticándome por ser egoísta o insensible. Y luego estaba la publicación de Brian: nunca pensé que mi propia hermana me dejaría en la calle. Pero supongo que el dinero significa más para ella que su familia. Al menos sé quién me apoya de verdad. Gracias. Mamá. Las palabras picaron. Pero no tanto como la traición. Me estaban pintando como una villana para todos los que conocíamos, tergiversando la historia para hacerme parecer despiadada. Dejé mi teléfono y miré por la ventana, con la ira burbujeando bajo la superficie. Había sacrificado tanto por ellos a lo largo de los años y así era como me lo pagaban, avergonzándome públicamente por establecer límites. Pero a medida que la ira se convertía en algo más agudo, tomé una decisión: si querían convertir esto en un espectáculo público, estaba lista para contraatacar. Después de ver esas publicaciones de Facebook, no pude evitar la ira que me recorría. Me había esforzado tanto por ser la persona confiable, por ocuparme de las cosas de la familia después de que mi padre falleciera. Pero esto era demasiado. Me senté a la mesa de la cocina, con mi portátil abierto frente a mí, repasando los últimos años en mi cabeza. ¿Cuántas veces había intervenido para ayudar a Brian? Demasiadas para contarlas. Cuando perdió su trabajo hace 2 años porque dejó de presentarse, cubrí sus facturas hasta que encontró otro. Cuando su auto se averió, le di el dinero para arreglarlo, solo para descubrir más tarde que lo había usado para comprar entradas para un concierto. Y cuando pidió dinero prestado para recuperarse, fue directamente a zapatillas de diseñador y compras en línea. La peor parte ni siquiera era la irresponsabilidad de Brian. Era la defensa inquebrantable de mi madre hacia él. Los chicos son diferentes, decía cada vez que lo mencionaba. Solo necesita tiempo para resolver las cosas. Ese tiempo se había convertido en años de excusas y ahora, con esas publicaciones de Facebook, había pasado de poner excusas a vilipendiarme abiertamente. Abrí mi correo electrónico con la intención de responder a una consulta de trabajo. Pero no podía concentrarme. El nudo en mi estómago no me dejaba seguir adelante. Ya era suficiente. Más tarde esa noche, llamé a un abogado. Le expliqué la situación, mi voz temblando de frustración mientras detallaba las publicaciones y el daño que habían hecho a mi reputación.
No puedo simplemente dejar que se salgan con la suya. Dije, con mi ira apenas contenida. El abogado escuchó pacientemente antes de responder: los casos de difamación pueden ser complicados. Pero si sus publicaciones le han causado un daño real, ya sea profesional o emocional, tiene motivos para actuar. Comencemos reuniendo pruebas. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de ira y alivio. Finalmente, alguien estaba de mi lado. Pero mientras reunía capturas de pantalla de las publicaciones, se me ocurrió una idea. Mi padre había dejado una herencia para Brian y para mí. Una que se suponía que debía estar protegida hasta que cumpliéramos 25 años. No había pensado en ello en años, asumiendo que mi parte estaba segura en una cuenta. La curiosidad pudo más que yo. Volví a llamar al abogado al día siguiente. Mientras estamos en eso, ¿puede investigar mi herencia? Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Por supuesto, respondió el abogado. Todavía no lo sabía. Pero esa solicitud estaba a punto de desentrañar una traición mucho mayor que unas cuantas publicaciones de Facebook. Una semana después de haber llamado al abogado, recibí un correo electrónico que me envió un escalofrío por la espalda. El asunto decía: resultados de la investigación de la herencia. Hice clic en él y leí el resumen cuidadosamente. Mi abogado había descubierto que durante los últimos 5 años, Brian había estado retirando dinero de lo que debería haber sido mi parte de la herencia. La cuenta había sido administrada por mi madre hasta que cumplí 25 años. Pero parecía que Brian de alguna manera había obtenido acceso a ella después de eso y había estado utilizándola regularmente. Mis manos temblaron mientras me desplazaba por el documento. Miles de dólares perdidos. Dinero que ni siquiera sabía que tenía. Usado para quién sabe qué. Cuando llamé a mi abogado para obtener más detalles, su voz era tranquila pero firme. Parece que su hermano accedió a la cuenta sin su permiso. Es un claro caso de robo. Ha tomado una parte significativa de lo que era legítimamente suyo. Me recliné en mi silla, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Cómo pudo pasar esto? Mi madre estuvo a cargo de la cuenta durante años. Nunca dijo nada sobre que Brian tuviera acceso. Es posible que ella no lo supiera, dijo el abogado. Pero también es posible que confiara en él para administrarla responsablemente. De cualquier manera, es una violación grave. Las implicaciones eran asombrosas. No solo Brian me había estado robando, sino que mi madre, ya sea a sabiendas o no, lo había permitido. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina mirando los registros financieros que mi abogado me había enviado. Cada transacción se sentía como una bofetada en la cara. Entradas para conciertos, productos electrónicos, vacaciones y cosas que me había costado pagar mientras Brian había estado usando mi dinero para financiar su estilo de vida. Las publicaciones de Facebook de repente parecían el menor de mis problemas. Esto ya no se trataba solo de humillación pública. Era una traición que iba al núcleo mismo de mi familia. Debatí llamar a mi madre en ese mismo momento y exigir respuestas. Pero me detuve. Confrontarla sin un plan solo llevaría a más desviaciones y manipulación con la culpa. En su lugar, le envié un correo electrónico a mi abogado. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Para cuando me fui a la cama, había tomado una decisión. No iba a dejar que esto pasara. Durante años había sido yo quien se sacrificaba, la que mantenía la paz mientras Brian se salía con la suya con todo. Ya no. Mientras apagaba la luz, un pensamiento seguía corriendo por mi mente: están a punto de descubrir con quién están lidiando. Al día siguiente me reuní con mi abogado en su oficina para discutir los siguientes pasos. La pequeña habitación se sentía sofocante mientras exponía toda la información que había descubierto. No se trata solo de la herencia, dije con firmeza. Brian y mi madre han cruzado una línea. Esas publicaciones de Facebook ya eran bastante malas. Pero ahora descubro que me ha estado robando durante años. Quiero tomar medidas. Medidas serias. Mi abogado asintió, con una expresión tranquila y profesional. Comenzaremos presentando una demanda por difamación basada en las publicaciones en las redes sociales. Pero con respecto al robo de la herencia, tendremos que iniciar un caso por separado. Es sencillo dados los registros que tenemos. Pero podría complicarse.
Complicado no me molesta. Respondí cruzando los brazos. He terminado de dejar que me pisoteen. Esa noche llamé a mi madre. Necesitaba respuestas. Ya fuera cómplice en esto o simplemente confiando ciegamente en Brian. Hola. Mamá. Dije. Con voz firme. Rebecca. Respondió rápidamente. Su tono aún con el habitual borde de molestia. ¿Llamas para disculparte? Sabes que Brian está. Ahórratelo. La interrumpí. Cortándola a mitad de la frase. Tengo algunas preguntas sobre la herencia de papá. Específicamente sobre por qué Brian ha estado accediendo a mi parte. Hubo una larga pausa en su extremo. ¿De qué estás hablando? Preguntó finalmente. Con un tinte de confusión en la voz. ¿O era culpa? Hice que un abogado lo investigara. Dije. Durante los últimos 5 años. Brian ha estado retirando dinero de mi parte. Miles de dólares. Mamá. ¿Sabías de esto? Su vacilación habló por sí sola. Rebecca. No es lo que piensas. Dijo finalmente. Brian él necesitaba ayuda. Me prometió que lo devolvería. Mi pecho se tensó. Una mezcla de ira e incredulidad me invadió. ¿Lo sabías? ¿Sabías que me estaba robando y no dijiste nada? No pensé que fuera a robar. Dijo a la defensiva. Es dinero de la familia. Estaba en una situación difícil y confié en él para que lo manejara responsablemente. Me reí amargamente. ¿Responsablemente? Lo ha estado gastando en vacaciones y aparatos mientras yo he estado trabajando hasta los huesos. ¿Y tú lo permitiste? Rebecca. Por favor. Suplicó. No entiendes. Brian ha estado luchando. Pensé que estarías bien sin él. Esa no es tu decisión. Espeté. Confié en ti para proteger ese dinero y se lo entregaste como si nada. ¿Tienes idea de lo traicionada que me siento en este momento? Intentó discutir. Pero ya no pude escuchar más. Esta conversación ha terminado. Dije fríamente. Tendrás noticias de mi abogado. Mientras colgaba. Una ola de claridad me invadió. Durante años les había dejado manipularme. Culparme para que me sometiera. Ya no. Esto no se trataba solo de reclamar lo que era mío. Se trataba de finalmente defenderme. Las consecuencias de esa llamada telefónica fueron inmediatas. A la mañana siguiente. Mi teléfono se iluminó con llamadas perdidas y mensajes frenéticos de mi madre. Su tono en el correo de voz cambiaba entre defensivo y desesperado. Rebecca. No puedes hacer esto. Brian no quiso hacer daño. Seguido de sentémonos y hablemos de esto como una familia. No necesitas involucrar a abogados. Pero no respondí. Sentí una sensación de control. Esto ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de establecer límites. De dejar claro que ya no iba a ser su felpudo. Brian. Por supuesto. Adoptó un enfoque diferente. Más tarde ese día. Inicié sesión en Facebook para encontrar una nueva ronda de publicaciones dirigidas a mí. Primero se niega a ayudar a su propio hermano. Ahora amenaza con demandar a su familia por dinero. Codiciosa. Egoísta e insensible. Algunas personas realmente muestran sus verdaderos colores cuando se trata de efectivo. Miré la publicación. Mi mandíbula se tensó. Los comentarios estaban llenos de la misma multitud de facilitadores de antes. Interviniendo con sus opiniones no solicitadas. Suena horrible. La familia debe ser lo primero. Pase lo que pase. Brian. Estás mejor sin ella. Tomé una captura de pantalla y se la envié a mi abogado sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente me reuní con él de nuevo. Vamos a presentar ambos casos. Dijo. La demanda por difamación es sencilla. En cuanto a la herencia. Tenemos pruebas más que suficientes para probar el robo. Pero debes estar preparada. Esto va a tensar aún más tu relación con tu madre. Me incliné hacia adelante. Mi expresión dura. Ya está tensa sin remedio. Hagámoslo. Él asintió. Una cosa más. Si esto llega a los tribunales. Brian tendrá que explicar a dónde fue el dinero. ¿Estás lista para eso? Podría ponerse feo. Una parte de mí dudó.
Quería saber cuán profunda era esta traición. Pero luego pensé en los años que había pasado sacrificándome por una familia que nunca me apreció. Estoy lista, dije con firmeza. Esa noche recibí otra llamada de mi madre. Esta vez contesté. Rebecca, dijo, con voz temblorosa. Hablé con Brian. Él me contó algunas cosas sobre el dinero. No sabía que era tan malo. ¿Qué te dijo? Pregunté. Con tono agudo. Su silencio habló por sí sola. Lo siento. Susurró finalmente. No me di cuenta de cuánto había tomado. Debería haberlo detenido. Sus palabras sonaron huecas. Pero la dejé continuar. Voy a hablar con él de nuevo. Resolveremos esto. Solo por favor. No lleves esto a los tribunales. Cerré los ojos. Respirando profundamente. Está fuera de mis manos ahora. Mamá. Deberías haber pensado en esto hace años. Mientras colgaba. Sentí una mezcla de ira y alivio. Estaba empezando a ver la verdad. Pero era demasiado tarde para deshacer el daño. Una semana después. Mi abogado llamó con una actualización que me tomó completamente por sorpresa. Hemos estado revisando registros financieros adicionales. Comenzó. Con un tono tranquilo pero serio. Y resulta que Brian no solo ha estado utilizando tu herencia. También ha estado haciendo mal uso de algunas de las cuentas de tu madre. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Parece que ha estado accediendo a fondos de una cuenta que tu madre reservó para su jubilación. Explicó. Encontramos retiros consistentes que coinciden con el mismo patrón que los que hizo de tu herencia. Por un momento no pude encontrar las palabras. Mi madre había sido tan inflexible en defender a Brian. Tan ciega a sus defectos. Y ahora él también le había robado a ella. ¿Lo sabe ella? Pregunté finalmente. Todavía no. Respondió. Pero si procedemos con ambos casos. Esta información saldrá a la luz. Colgué el teléfono. Mi mente acelerada. Por mucho que estuviera enojada con mi madre por permitir a Brian. La idea de que perdiera los ahorros de su jubilación me revolvió el estómago. Más tarde esa noche la llamé. Mamá. Comencé. Con voz firme. Necesito decirte algo y no va a ser fácil de oír. ¿Qué es? Preguntó. Con tono cansado. Le expliqué lo que había descubierto el abogado. El silencio en su extremo fue ensordecedor. Él tomó mi dinero. Susurró finalmente. Con voz temblorosa. Sí. Mamá. Dije. Suavizando mi tono. No quería decirte esto. Pero mereces saberlo. Brian nos ha estado robando a las dos. Su respuesta fue una mezcla de sorpresa y devastación. No puedo creer esto. Dijo. Con la voz entrecortada. Confié en él. Confié en él con todo. No deberías haberlo hecho. Dije suavemente. Sé que lo amas. Pero lo has estado permitiendo durante años. Esto es lo que sucede cuando no hay consecuencias. Comenzó a llorar y, por primera vez, sentí una punzada de simpatía por ella. Por mucho que me hubiera lastimado. También era víctima del egoísmo de Brian. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó entre lágrimas. Dejamos que el proceso legal siga su curso. Dije con firmeza. Esto ya no se trata solo del dinero. Se trata de responsabilidad. Los días siguientes fueron tensos. Mi abogado presentó ambos casos y pude sentir el peso de la próxima confrontación presionándome. Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que era necesario. Durante años había permitido que mi madre y Brian se aprovecharan de mi amabilidad. Pero esta vez me mantenía firme. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Sin importar cuánto doliera. La primera fecha del juicio llegó antes de lo que esperaba. Sentada en la sala del tribunal. Sentí una mezcla de anticipación y temor. Por un lado, quería justicia por lo que Brian había hecho. Por los años de derecho. Por el robo. Por la forma en que me había pintado como la villana. Pero por otro lado, sabía que este proceso sería doloroso. Arrastrando los secretos más oscuros de nuestra familia a la luz. Cuando Brian entró en la sala del tribunal con mi madre. Su expresión de suficiencia hizo que me hirviera la sangre.
Tuvo la audacia de parecer aburrido. Como si esto fuera solo otro inconveniente en su vida. Mi madre. Sin embargo, parecía completamente derrotada. Evitó mi mirada. Con los hombros encorvados como si el peso de todo finalmente la hubiera alcanzado. El abogado presentó las pruebas metódicamente. Registros de transacciones. Extractos bancarios y capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales se presentaron en blanco y negro. Cada vez que mi abogado hablaba, podía ver a Brian moviéndose incómodo en su asiento. Y cuando llegó el momento de que Brian hablara, su tono fue predeciblemente evasivo. No quise que las cosas llegaran tan lejos. Dijo, con la voz goteando de falsa sinceridad. Estaba luchando. ¿De acuerdo? Solo tomé el dinero porque pensé que podría devolverlo. Pero Rebecca no entiende lo que es necesitar ayuda. Ella siempre lo ha tenido todo resuelto. Mi mandíbula se apretó mientras escuchaba sus excusas. Luchar no explicaba las vacaciones, los aparatos o las salidas nocturnas. Y por mucho que intentara hacerse la víctima, las pruebas contaban una historia diferente. Cuando el juez le pidió a mi madre que testificara, vaciló, mirando a Brian nerviosamente. Finalmente, habló, con voz temblorosa. Confié en Brian. Admitió. Pensé que usaría el dinero responsablemente. Pero no sabía cuánto había tomado ni para qué lo estaba usando. Yo no me di cuenta de cuánto había lastimado a Rebecca. Sus palabras dolieron. Pero también llevaban un atisbo de responsabilidad. Estaba reconociendo la verdad. El tribunal falló a mi favor. A Brian se le ordenó devolver el dinero que había robado y el caso de difamación se resolvió con una disculpa pública que tanto él como mi madre tuvieron que publicar en línea. No fue una victoria perfecta. Sabía que a Brian le llevaría años devolver lo que debía y la disculpa, aunque satisfactoria, no borraba el daño que habían hecho. Pero era un comienzo. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Brian me lanzó una mirada furiosa. Espero que estés feliz. Espetó. Lo estoy. Dije simplemente, sosteniendo su mirada sin pestañear. Mi madre se quedó atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Rebecca. Yo no sé cómo arreglar esto, dijo en voz baja. Empieza por ser honesta. Respondí. Conmigo. Contigo misma y con Brian. No más excusas. Asintió lentamente. Su rostro una mezcla de culpa y tristeza. Lo intentaré. Susurró. Esa noche, me senté en mi apartamento reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La batalla en la sala del tribunal había terminado. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Establecer límites con mi familia no iba a ser fácil. Pero sentía que tenía la fuerza para hacerlo. Y por mucho que doliera ver a mi madre y a mi hermano por quienes realmente eran, sentí una sensación de alivio al saber que finalmente me había defendido. En las semanas posteriores al fallo judicial, la vida se sintió extrañamente tranquila. Ya no estaba inundada de llamadas o mensajes de mi madre exigiéndome que estuviera allí para Brian o que resolviera su última crisis. Era como si el veredicto la hubiera obligado a dar un paso atrás. O tal vez simplemente estaba demasiado avergonzada para enfrentarme. Pero el silencio no se sentía vacío. Se sentía como paz. Una tarde, mientras clasificaba mis facturas en la mesa de la cocina, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró el nombre de mi madre. Por un momento consideré dejarlo ir al correo de voz. Pero algo me obligó a contestar. Hola. Mamá. Dije, manteniendo mi tono neutral. Hola. Rebecca. Respondió, con voz vacilante. He estado pensando mucho en todo sobre la herencia. El juicio. Brian. Esperé. Insegura de a dónde iba esto. No quería creerlo al principio. Continuó. Pero no puedo ignorar la verdad. Tenías razón sobre él. Sobre mí. Dejé que se aprovechara de ti, y me quedé de brazos cruzados mientras te hacía daño. Lo siento mucho. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Durante años había soñado con una disculpa como esta. Pero ahora que estaba aquí no sabía cómo sentirme. Gracias por decir eso. Dije finalmente. Pero no se trata solo de disculparse. Mamá.
Se trata de cambiar. Durante años les he permitido a ti y a Brian tratarme como si no importara. Eso tiene que parar. Suspiró. Lo sé. He estado pensando en cómo puedo hacerlo mejor. Solo espero que no sea demasiado tarde para arreglar las cosas entre nosotras. No respondí de inmediato. No es demasiado tarde. Dije finalmente. Pero va a llevar tiempo. Mientras tanto, Brian se había quedado en silencio. Una parte de mí se preguntaba si estaría planeando algún tipo de venganza. Pero mi abogado me aseguró que los acuerdos legales le hacían imposible tomar represalias financieras. Aún así, sabía que no debía confiar en él. Una tarde, recibí una notificación de que Brian había publicado en Facebook. En contra de mi buen juicio. Lo abrí, preparándome para otra ronda de vitriolo. En cambio, encontré una publicación que era notablemente diferente de su tono habitual. Quiero disculparme con todos los que he lastimado. Especialmente con mi hermana Rebecca. Cometí errores que no puedo deshacer y estoy trabajando para arreglar las cosas. Sé que llevará tiempo. Pero espero que eventualmente me perdone. No sabía si reír o llorar. ¿Realmente estaba tratando de asumir la responsabilidad o era solo otra actuación? De cualquier manera, decidí no responder. No estaba lista para abrir esa puerta de nuevo. Todavía no. En los meses siguientes, comencé a reconstruir mi vida. Me lancé al trabajo. Perseguí pasatiempos que había descuidado e incluso comencé a planear unas vacaciones largamente esperadas. Mi relación con mi madre seguía siendo frágil. Pero funcional. Hacía un esfuerzo por llamarme semanalmente. No para quejarse o exigir nada, sino para preguntarme cómo estaba. Era un pequeño paso. Pero se sentía significativo. En cuanto a Brian, me mantuve a distancia. Los pagos ordenados por el tribunal llegaban esporádicamente y, aunque apreciaba la restitución, no dependía de ella. La verdad era que no necesitaba su disculpa ni su dinero para seguir adelante. Había aprendido a valerme por mí misma. No por ira o rencor, sino por respeto a mí misma. Y eso era suficiente. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que el cambio más significativo no estaba en mi familia. Estaba en mí. Durante años había estado atrapada en un ciclo de buscar la aprobación de personas que solo parecían darme por sentada. Me había desvivido para apoyar a mi familia, sacrificando mi propia felicidad y estabilidad en el proceso. Pero defenderme, incluso cuando era difícil, me había mostrado un camino diferente. Los tímidos esfuerzos de mi madre por reconstruir nuestra relación eran un pequeño consuelo. Estaba intentando, a su manera, enmendar las cosas. Aunque todavía no confiaba plenamente en ella. Podía ver destellos de la madre que había esperado que pudiera ser. Alguien que se preocupaba por mí por quien era. No solo por lo que podía proporcionar. Brian, por otro lado, era una historia diferente. Sus intentos de disculpas públicas se sentían huecos y no estaba lista para dejarlo volver a mi vida. Tal vez algún día podría perdonarlo. Pero ese día no era hoy. Lo que más importaba era que había aprendido a establecer límites. A valorar mi propio tiempo y esfuerzo. No fue fácil y hubo momentos en los que dudé de mí misma. Pero ahora sabía que defender mi valía siempre era la decisión correcta. Mientras bebía mi té, sentí una tranquila sensación de orgullo. Mi familia podría no haber cambiado por completo. Pero yo sí. Y eso era suficiente. La paz que había encontrado había sido duramente ganada y no la iba a dejar ir.